Desde el estallido de la Revolución de febrero de 1917, el partido bolchevique tuvo que recomponer su orientación política, corrigiendo las vacilaciones y posiciones conciliadoras que predominaban en sus filas antes del regreso de Lenin. Como señaló el propio Lenin en sus famosas tesis de abril, la tarea no era respaldar el gobierno provisional burgués, sino luchar porque el proletariado tomara el poder. Esta posición chocaba con la postura oportunista de muchos dirigentes bolcheviques, a quienes Lenin llamaba los hombres del comité, que se mostraban dispuestos a apoyar a los mencheviques y eseristas en un gobierno conjunto con la burguesía, e incluso se llegó a proponer la fusión. Gracias a la lucha de Lenin dentro del partido donde él se apoyó en las bases para golpear a la dirección, los bolcheviques lograron girar hacia una orientación revolucionaria basada en la consigna, todo el poder a los soviets, rechazando cualquier colaboración con la burguesía, es decir, una auténtica política de independencia de clase. Sin embargo, el proceso revolucionario avanzaba de forma desigual en Rusia. Mientras la vanguardia obrera de Petrogrado sacaba conclusiones avanzadas, la mayoría del país todavía no estaba convencida de la necesidad de derrocar el gobierno provisional, el campo estaba políticamente rezagado. Esta contradicción se expresó trágicamente en las jornadas de julio, un episodio crucial que puso a prueba la capacidad del partido para dirigir al proletariado sin caer en aventuras ultraizquierdistas ni dejarse aplastar por la represión. El alzamiento de julio, cuando la vanguardia va más rápido que las masas. A mediados de 1917, las masas obreras y soldados de Petrogrado estaban cada vez más desilusionadas con el gobierno provisional, que se negaba a solucionar los problemas fundamentales, la guerra, la cuestión de la tierra y el hambre. La política reformista de los mencheviques y eseristas, que apoyaban el gobierno burgués de Kerensky, estaba demostrando su carácter reaccionario. Mientras tanto, los bolcheviques ganaban cada vez más influencia entre la clase obrera. El 3 y 4 de julio de 1917, Petrogrado fue sacudida por una gran movilización espontánea de obreros y soldados que, armados y decididos, tomaron las calles exigiendo que los soviets asumieran el poder de inmediato. La consigna, abajo el gobierno provisional, resonaba con fuerza entre los trabajadores más avanzados, que habían perdido toda confianza en los mencheviques y eseristas, cuya colaboración con la burguesía solo servía para prolongar la guerra, la crisis económica y el hambre. En los regimientos de la capital, la impaciencia crecía. Los soldados ya no querían ser enviados al frente para morir en una guerra imperialista, mientras los bolcheviques ganaban influencia en los destacamentos más radicalizados. Sin embargo, aunque en Petrogrado la vanguardia revolucionaria estaba lista para la lucha definitiva, la realidad en el resto del país era muy diferente. En muchas regiones, especialmente en el campo, la influencia de los bolcheviques aún era limitada, y amplios sectores de la población seguían depositando esperanzas en el gobierno provisional o en los partidos conciliadores. El proceso de radicalización de las masas no había alcanzado su punto máximo, y aunque la política burguesa comenzaba a generar descontento generalizado, la mayoría del proletariado ruso todavía no veía con claridad la necesidad de un gobierno obrero. Lenin, con su aguda capacidad de análisis, comprendió que la correlación de fuerzas aún no era favorable para la insurrección y que un intento prematuro de tomar el poder en esas condiciones sería un desastre. Si los bolcheviques se ponían a la cabeza de un levantamiento sin el apoyo suficiente en el resto del país, no solo serían derrotados militarmente, sino que la vanguardia del proletariado sería descabezada, retrasando el curso de la revolución y fortaleciendo temporalmente a la reacción. Los bolcheviques tenían la tarea de contener el impulso de los sectores más avanzados sin traicionar sus aspiraciones, evitando una derrota innecesaria y preparando el terreno para la lucha futura. Aquí se presentó el dilema fundamental, de si debían los bolcheviques ponerse a la cabeza de un levantamiento que no tenía posibilidades de triunfar o mantenerse al margen y permitir que la vanguardia fuera destruida. Lenin resolvió magistralmente esta contradicción al ponerse al frente de la retirada, evitando un desastre mayor. Como Trotsky explicó, la vanguardia del proletariado revolucionario estaba adelantada en su conciencia y su voluntad respecto a la masa general de obreros y soldados. Lo que era evidente para los obreros avanzados no lo era aún para las masas del país. Por lo tanto, el partido debía frenar el avance prematuro de la insurrección sin permitir que la vanguardia fuera masacrada y perder valiosos cuadros obreros que tardaron décadas en formarse. La represión y el carácter reaccionario de la socialdemocracia. El resultado de las jornadas de julio fue una feroz represión contra los bolcheviques, ejecutada con saña por el gobierno provisional con el respaldo entusiasta de los mencheviques y eseristas. Para la burguesía y sus aliados reformistas, los acontecimientos de julio representaban una oportunidad dorada para intentar liquidar al Partido Revolucionario antes de que su influencia se extendiera aún más entre la clase obrera y el campesinado.
Los periódicos burgueses desataron una campaña de calumnias contra los bolcheviques, acusándolos de ser agentes alemanes y traidores a la patria, una táctica clásica de la reacción para justificar la represión. Las fuerzas gubernamentales emprendieron una auténtica cacería contra los dirigentes bolcheviques, utilizando a la policía y a destacamentos militares leales al gobierno para asaltar los locales del partido, destruir imprentas y perseguir a sus militantes. Lenin, consciente del peligro inminente, tuvo que huir a Finlandia disfrazado, evitando así su captura y una probable ejecución. Trotsky, Kamenev y otros bolcheviques fueron arrestados y encarcelados, mientras se ilegalizaba el partido, se clausuraban sus periódicos, incluido el influyente Pravda, y se allanaban los locales bolcheviques en un intento por descabezar al proletariado revolucionario. Esta represión fue un golpe duro, pero no decisivo. Lenin comprendía que la revolución seguía en marcha y que, aunque el partido estaba temporalmente desorganizado, su arraigo entre los obreros continuaba fortaleciéndose. Sin embargo, los acontecimientos de julio sirvieron para desenmascarar definitivamente a la socialdemocracia. Los mencheviques y eseristas, que aún ostentaban el control de los soviets, no dudaron en ponerse del lado de la burguesía, traicionando la revolución con la misma brutalidad que años después demostrarían sus homólogos en Alemania. El papel de la socialdemocracia como guardián del orden capitalista no fue exclusivo de Rusia. En 1919, la socialdemocracia alemana repitió la historia, esta vez en una escala aún más trágica. Durante la insurrección de Berlín, el gobierno encabezado por el Partido Socialdemócrata Alemán utilizó a los paramilitares de fascistas de los Freikorps para aplastar a la Liga Espartaquista, el ala revolucionaria del movimiento obrero alemán. La represión alcanzó su punto culminante con el brutal asesinato de Rosa Luxemburgo y Carlos Liebknecht, dos de los dirigentes más importantes del movimiento revolucionario alemán. Este papel contrarrevolucionario de la socialdemocracia fue denunciado enérgicamente por Lenin, quien expuso la traición de los reformistas en su lucha por mantener el capitalismo. Como él señaló, los mencheviques y eseristas, al igual que los socialdemócratas alemanes, demostraron ser traidores a la revolución, sirvientes de la burguesía y verdugos de los obreros revolucionarios. Las jornadas de julio confirmaron que la lucha entre reformismo y revolución no era simplemente una disputa ideológica, sino una lucha de vida o muerte. La socialdemocracia, en su defensa del orden burgués, estaba dispuesta a utilizar todos los medios, incluida la represión violenta para frenar el avance del proletariado. Sin embargo, la historia demostraría que, a pesar de estos golpes, los bolcheviques no serían destruidos. La represión de julio, lejos de acabar con la revolución, preparó el terreno para los acontecimientos de octubre, cuando la clase obrera, aprendiendo de sus experiencias, se levantaría con aún más fuerza para tomar el poder. Lecciones de las jornadas de julio. Las jornadas de julio de 1917 representan una enseñanza clave para quienes hoy luchamos por la revolución. No basta con que la vanguardia revolucionaria esté lista para la toma del poder, es imprescindible que la clase obrera y las masas populares alcancen el mismo nivel de conciencia y decisión. Como explicaba Trotsky en Historia de la Revolución Rusa, una insurrección no puede ser impuesta artificialmente por una minoría, sino que debe ser el resultado de un proceso de maduración política del conjunto de la clase trabajadora. Hoy, en un mundo marcado por crisis económicas, polarización política, el creciente descrédito del reformismo y el auge de la ultraderecha, estas lecciones son más vigentes que nunca. La principal tarea de los revolucionarios no es solo levantar un programa intransigente, sino saber vincularse con las masas sin diluir sus ideas ni comprometer su independencia política. La vanguardia debe evitar alejarse demasiado de la clase obrera, evitando caer en el aislamiento sectario pero sin rebajar el programa, las ideas y el compromiso revolucionario en nombre de un supuesto realismo que termina por capitular ante el sistema. Las jornadas de julio también enseñaron la importancia de saber medir la situación concreta y no precipitarse. En momentos de reflujo o de falta de apoyo suficiente, una acción prematura puede llevar a una derrota innecesaria. La desesperación ante la lentitud de los acontecimientos o la impaciencia por hacer algo sin evaluar la correlación de fuerzas pueden ser tan dañinas como la inacción. Lenin y los bolcheviques comprendieron que en julio no era el momento de la insurrección, y por ello supieron evitar una confrontación suicida. En su lugar, organizaron una retirada ordenada, preservando a sus cuadros y manteniendo su influencia en la clase obrera para preparar la siguiente fase. Este principio sigue siendo clave para las luchas de hoy, saber cuándo avanzar y cuándo replegarse estratégicamente, sin perder de vista el objetivo final. La historia demuestra que los procesos revolucionarios no avanzan en línea recta, sino a través de avances y retrocesos.
Los revolucionarios deben estar preparados para ambos escenarios, sin caer en el derrotismo cuando las condiciones no son favorables ni en el aventurerismo cuando el apoyo de las masas aún no ha madurado lo suficiente. Finalmente, otro aspecto crucial de las jornadas de julio fue la deslegitimación de las direcciones reformistas y conciliadoras. Los mencheviques y eseristas, al alinearse con la represión del movimiento obrero, se desenmascararon ante las masas. En la actualidad, los partidos reformistas y socialdemócratas cumplen un papel similar, desviando las luchas, desmovilizando a la clase trabajadora y sosteniendo el orden burgués. La tarea de los revolucionarios es exponer su papel sin caer en el sectarismo, disputando la influencia sobre los trabajadores y preparándose para cuando estos rompan con sus direcciones actuales en la búsqueda de una alternativa verdaderamente revolucionaria. Las lecciones de 1917 no son solo historia, sino herramientas vivas para la lucha actual. Como en octubre de ese año, la victoria dependerá de la capacidad de construir una dirección revolucionaria que no solo tenga un programa claro, sino que sepa cómo, cuándo y con quién dar cada paso en el camino hacia la toma del poder.